Dios les bendiga, hermano, en su lugar. Recuerdan nuestro tema. Gracias. Recuerdan nuestro tema de hoy. ¿Quién se acuerda? Un jabón para. Sí traigo. Si hay jabón, Sí, hay jabón. Bueno, pues vamos a echar mano de los jabones. ¿Cuál es el tema, hermano? ¿Cuál es el tema, hermano? Sí, cómo interpretan los judíos y la iglesia, los cristianos, el capítulo 53. Vamos a estudiar el capítulo 53 ¿Sí está bien? de Isaías. Ahí está. Primer jabón. Isaías 53. Ahí está. Así es. Y ¿quién nos dice de memoria cualquier versículo de Isaías 53? Cualquier. Ahí está. Se van a acabar hoy. Sí, Hermana, ¿cómo que voy a hacer Isaías 53? Aunque sea un versículo. Bueno, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Exacto, Sobre exacto. quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. Pero cuenta con Javier, porque se saltó un segundo, pero No hay parecer en él sin atractivo para que le decíamos. bien. En efecto, vamos a comparar dos visiones del capítulo 53 de Isaías, que para los cristianos es muy importante este capítulo, ¿verdad? Es una descripción de los sufrimientos del Mesías, ¿verdad? De cómo él iba a aparecer en este mundo con un propósito expiatorio, ¿verdad? Entonces, los judíos, o el judaísmo ortodoxo, hay que aclarar siempre, ¿verdad?, que el judaísmo ortodoxo, el rabinato, etcétera, tiene una interpretación. De hecho, hay variantes, fíjense que hay variantes en las interpretaciones judaicas. Dentro del judaísmo ortodoxo también varían las interpretaciones de cada escuela, ¿sí? Es decir, ellos tienen una escuela en cuanto a los rabinos que han escrito, sobre todo del primer siglo, el final del primer siglo hasta nuestros días. Sigue habiendo una yeshiva, un rabinato, ¿verdad? Y entonces el judaísmo toma como fuente de autoridad pues lo que han escrito estos rabinos. Por ejemplo, podemos citar a Gamaliel, ¿verdad?, que incluso lo cita en Hechos capítulo 5, ¿verdad? En Hechos capítulo 5 encontramos, sí es 5 o el 6, no, es el 5 me parece, ¿no? O qué capítulo es, se me olvida. De Hechos menciona a Gamaliel, que él era, bueno, pues un rabino prolífico, ¿verdad? Y entonces las escuelas judías se guiaban por las críticas, ¿verdad?, que ellos hacían, los comentarios que ellos hacían a las escrituras, ¿verdad? Entonces, no es el capítulo 5, ¿verdad? No, es el 6, es el 4, no, el 4 es Jacobo y Juan, 5 es Ananías y Zafira, 6, 5, sí, es el 5, sí, es el 5. Entonces, el Gamaliel es un ejemplo de la yeshiva, que todavía había un Sanedrín establecido. A partir de que el templo es destruido en el año 70, los rabinos se diseminan por todo el mundo prácticamente y establecen escuelas de interpretación bíblica, ¿sí? Entonces, a partir del año 1000, con un rabino en específico, en un momento se me viene a la cabeza el nombre, pero no recuerdo, está por ejemplo Akiva, del primer siglo. Entonces hay rabinos muy prominentes, una figura de mucha autoridad. En nuestra era moderna también ha dado un rabinato importante, es decir, tenemos a un rabino que acaba de morir hace algunos años, unos 3, 4 años, no sé, algo así, Yitzhak Ben Kaduri, que es muy interesante este hombre, no sé cuántos años vivió, como 130 años, murió hace no mucho,
y él escribió una carta que él pidió que después de su muerte se leyera. No antes, hasta que él muriera, se podía abrir la carta y que él tenía un mensaje muy importante. A este hombre, Yitzhak Ben Kaduri, el judaísmo moderno lo tiene como un profeta, fíjense. Nada de cosas espantosas como David, no. A ese hombre ni siquiera lo reconoce la comunidad judía. Cuando llega a algún país, ese hombre no es recibido por ninguna comunidad judía formal. No es vividor nada más, ¿no? Pero no, hay hombres que sí el judaísmo reconoce con una muy alta autoridad. El caso de Yitzhak Ben Kaduri. Y él, fíjense que cuando ve como una autoridad alta dentro del judaísmo, escribe una carta y dice, voy a revelar el nombre del Mesías. Y entonces todo el mundo pues ortodoxo judío estaba esperando con ansia no la muerte de Kaduri, pero sí el mensaje que Kaduri tenía. Y pues imagínense, ¿no? O sea, que él iba a revelar el nombre del Mesías. Y fue su muerte hace un tiempo y se abrió la carta. Y entonces toda esa información lo ha querido ocultar el judaísmo ortodoxo porque no les conviene. Echaría por tierra todas estas escuelas de interpretación como las que hoy vamos a ver, Isaías 53. Y él dice, el nombre del Mesías es Jesús. Fíjense nada más lo que este hombre reveló. Y entonces el judaísmo ha tratado de ocultar que este hombre reconoció en sus últimos días a Jesús como el Mesías de Israel, como el que iba a salvar a Israel, como el Señor de Israel, ¿sí? Entonces, así se han ido dando los diferentes rabinatos a través de toda la historia pues sobre todo, repito, del siglo I. Ya con Gamaliel tenemos un rabinato bastante fuerte. El siglo I, el final del siglo I es importante porque se destruye el templo de Jerusalén y no hay Sanedrín. Entonces, al no haber un Sanedrín establecido, pues quedan establecidas diferentes escuelas judías en todo el mundo y cada quien tiene su interpretación y cada quien toma, ¿sí?, de las interpretaciones que mejor les parece, ¿sí? Así está, así se mueve más o menos el judaísmo. Por eso fíjense que el peligro de caer en cuestiones judaicas, ¿no? Cuestiones como de judaizar a la iglesia, porque realmente el judaísmo no tiene una interpretación uniforme, va variando de acuerdo a la escuela a la que uno acuda, ¿no? A la escuela rabínica en la que uno acuda. Si usted le pregunta, por ejemplo, a este hermano predicador, ¿no? David Ayunes, no tiene ninguna escuela judía. ¿Sí? Él no pasó ese proceso de una yeshiva judía que lo formara como tal, ¿no? Él dice porque compró muchos libros y los leyó, pero más allá no hay una formación establecida como tal, que lo reconozca en una comunidad judía, que le dé ese reconocimiento, como si lo encontramos en viejos escritos con el apóstol Pablo. Hoy la comunidad judía ortodoxa y ultraortodoxa, no importa, reconoce al apóstol Pablo como Rabí Shaul, ¿no? O sea, hay escritos suficientes para probar su existencia y sobre todo que la comunidad judía de ese tiempo lo aceptaba y tenía una acreditación como tal. Todavía Pablo alcanzó esa acreditación del mismo Sanedrín, ¿sí? Entonces él apela, ¿verdad?, a esa autoridad que tiene judío de judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él fue alumno de Gamaliel, fíjense ustedes. Entonces Pablo trae una escuela judía de interpretación. Entonces la comunidad judía actual de nuestros días también reconoce a Pablo, no como nosotros, como el apóstol Pablo. Nosotros le damos el reconocimiento que él mismo se da, que es apóstol de Jesucristo. ¿Sí? Él se quita todos esos títulos judaicos, pero lo importante aquí es que
vaya, la comunidad judía lo reconoce como un judío formado dentro de la comunidad rabínica, dentro del Sanedrín. Eso es lo importante. Y entonces la comunidad judía tiene su interpretación de Isaías 53, que dista mucho de la figura a la que deposita su atención. En suma, mire, es fácil. La escuela rabínica, a partir del siglo 9-10, con Rashid, después de Rashid, del Rashid, reconoce que, o ellos interpretan Isaías 53 a la luz del propio Israel, es decir, el siervo sufriente, ¿sí? El siervo que sufre, aquí nos habla de un varón de dolores, de un siervo, Isaías 53. Para la comunidad judía, el siervo sufriente es Israel. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que esté del todo equivocado la comunidad judía, no, tiene sus bases, por decir sus bases importantes. Lo que no hacen es ver el capítulo 53 al futuro, lo que nosotros vemos, ¿sí? A un futuro. Encontré una palabrita bastante interesante que me inquietó, una palabra que se utiliza en la filosofía. Me inquietó, empecé a leer un escrito sobre el significado de esta palabra, y se me hizo bastante complejo, que es la palabra proléptico. ¿Sí? Encontré un comentario en la Biblia apologética que dice: es un capítulo proléptico. Y yo dije, ¿qué este capítulo qué es? Proléptico, y me quedé como que es proléptico. Entonces, buscando, bueno, voy a ver qué es proléptico. Es algo relacionado con. Es muy complejo. Encontré todos los escritos así de filosofía y dije, no, mejor algo rápido. Entonces, resumiendo, es algo que va a tener su conclusión en el futuro. ¿Sí? Es algo que hoy nos da un mensaje, pero en el futuro también tiene una aplicación. ¿Sí? Es algo proléptico. Es algo que representa, es una figura que representa el resultado final y se anticipa a él. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es una figura que está anticipándose al resultado final de un futuro. Entonces, el comentarista en la Biblia apologética, vea que lo importante que es tener varias Biblias y comparar sus comentarios, no quedarse en una sola, sino comparar sus comentarios, incluso diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Y entonces dice el comentarista, es un proléptico, es decir, que está describiendo algo que va a tener su fin en el futuro. Para nosotros es así, o sea, desde nuestra interpretación, ¿dónde se basa? En las mismas escrituras, ¿sí? Se basa en la interpretación, primero, de Jesús, lo que Jesús dijo de él mismo. Segundo, lo que los apóstoles dijeron acerca del capítulo de Isaías 53. Es decir, nuestra escuela, por decir así, de interpretación, surge de las mismas escrituras. La escuela de interpretación del judaísmo surge de los puntos de vista de los diferentes rabinos que han existido a través de la historia. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Vamos bien o me regreso? ¿Sí? Dice Chuy Olivares, es muy temprano para dormirse. Ay, buenos días, el segundo sueño. Pero es que esto es importante, es algo muy profundo. Lo que estamos haciendo es algo muy profundo. Estamos comparando dos escuelas de interpretación. Vaya, estoy exponiendo como si estuviéramos en el seminario bíblico. ¿Sí? O sea, no sin gritos, sin nada. O sea, así, no los quiero ir como los predicadores antes que intimidaban a la gente, ¿no? Con sus gritos, los hacían sentir culpables. No, que queremos realmente que se implante muy bien este concepto, porque de veras que es uno de los más importantes del cristianismo, ¿sí? Tan importante es que vean, vamos a Lucas 24 y ahí vamos a ver la importancia que debe tener para un cristiano, que en su mente, en su corazón, pero bien fijo, el capítulo 53 de Isaías. También vamos al 24 de Lucas, decíamos, pero de veras que es muy importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esto. Isaías 53.
Ahora, el 23, 24, Lucas 24, verso 25, ¿sí? Y el verso 26 también. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, aquí ¿qué nos está diciendo Jesús? Y si ven el verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, Jesús aquí está estableciendo una interpretación de las escrituras que se cumplían en quién? En él mismo, ¿sí? O sea, dijo, todo lo que dijeron los profetas de antaño, ¿verdad? Se está cumpliendo en estos momentos, ¿verdad? Él abre el rollo, ¿verdad?, de Isaías, ¿sí? Empezando su ministerio, al inicio de su ministerio, dice, esta palabra se ha cumplido hoy. Entonces, él empieza a dar la interpretación de que se cumple en esos momentos, se está cumpliendo. Ahora bien, vamos a Mateo 17, 22, 27. 22, 27. Creo que Mateo no, sí, 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado a manos de hombres y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pregunta, ¿a Jesús se le estaba ocurriendo que se le antojaba morir? ¿O era en virtud de que el profeta Isaías y los demás profetas habían dicho que el siervo sufriente iba a morir? Bien, ahora del 16-21 de ahí mismo en Mateo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, los sufrimientos del Señor Jesucristo eran necesarios, ¿sí? Su sufrimiento le daba un cumplimiento a las Sagradas Escrituras. Y por eso, como la vida de Jesús, dirían los judíos de Yeshua ben Yosef, ¿no? Se adapta perfectamente o es perfectamente armónico a lo declarado por los profetas. Si los rabinos judíos de hoy vieran esa interpretación, tendrían necesariamente que aceptar a Jesús como el Mesías, porque es el único que se adapta a todas estas características, no hay otro. Hubo uno, fíjense que hubo uno en el capítulo 1 de Hechos, ¿verdad?, que nos describe Pedro, de uno llamado Teudas. ¿Se acuerdan de ese Teudas? Que dice el apóstol, uno que dijo ser alguien, Teudas, ¿verdad? Creo que es Hechos 3:18. A ver, vamos a Hechos 3:18. Hechos 3:18. Bueno, también Hechos 3:18 nos habla de, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Bastante claro, ¿no? O sea, los sufrimientos del Señor Jesús, ¿sí?, eran necesarios para que se cumpliese la Escritura. No fue algo fortuito, no fue algo que interrumpió su misión, sino fue algo necesario. Y sí, por ahí, no recuerdo el texto que nos habla de Teudas, pero eso es en defensa de los mismos cristianos, ¿no? No recuerdo si fue Gamaliel incluso el que dijo de Teudas, no llamado Teudas, ¿sí? Bien, entonces el ministerio del Mesías estuvo en todo momento respaldado por las descripciones proféticas del carácter mesiánico, ¿sí?
Lo que Jesús hizo en la tierra, lo más relevante, fue descrito a lo largo de la Tanaj o del Antiguo Testamento. Jesús hace esta interpretación de la Escritura sobre su persona. Entonces, ¿quién empieza a interpretar a cuál es el nombre? Ese de 5:36. Si es el discurso de Gamaliel, ¿verdad? Sí, ¿qué dice? Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a... Entonces los judíos tenían una expectativa alta sobre que la figura del Mesías. Y entonces este hombre Teudas, cuando dice que, diciendo que era alguien, ¿a qué se refería? A que él podía haber sido el Mesías, ¿no? Se le olvidó resucitar. Sí, exactamente. Y lo demás, y además el linaje de Teudas no es el de Judá ni es el de Leví, ¿sí? O sea, las características de Teudas no se ajustan, ¿sí? Para los judíos se empezaban a ajustar porque veían a un guerrero, porque veían a un político con visión, ¿no? De libertad al pueblo de Israel. Teudas fue en el periodo testamentario. Entonces veían la posibilidad de un Israel libre políticamente. Y a los judíos les gustó mucho, pero la historia sepultó la figura de este hombre por sí mismo. ¿Sí? Por sí mismo la figura de este hombre fue borrada. ¿Sí? Entonces hay un recuento, ¿verdad?, de los hombres que intentaron cumplir las escrituras, pero no se ajustaron al perfil. Y entonces Jesús es el primero que da una interpretación de todos los escritos, ¿sí? Lucas 24, 44, vamos a ver. Lucas 24, 44, vamos a ver. Sí, miren, de todos los escritos, conforme a la clasificación judía. Nosotros, ¿cómo dividimos el Antiguo Testamento? Libros poéticos, libros sapiensales, libros la ley, pero los judíos tenían otra visión. Miren, y Jesús tenía también esa visión, porque dice el 44, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, y ahí va la división que hace Jesús. En la ley, él está diciendo, en la Torah, en los Nabim o los profetas, y en los Tehilim o los salmos. Esa es la división judía, ¿sí? Es bueno saberlo, ¿no? Cuando los miércoles repasamos la Biblia, la estructura, pues el concepto judío está cimentado sobre la Torah, los Nabim, los profetas, y los Tehilim, los salmos, ¿sí? Entonces ellos no dividen en profetas mayores, profetas menores, poéticos, no, ellos todo lo lanzan a los profetas, ¿no? Ahí está la comprobación bíblica.